En esa década de los 60 también surge el nadaísmo como un movimiento poético, disidente, disruptivo en la escena nacional, y se van a desarrollar los festivales de arte en Santiago de Cali. Ese movimiento de los festivales de arte organizados por Fanny Miken y por La Tertulia nos hicieron conocer muchas cosas que estaban sucediendo, sobre todo en América, pero en el mundo artístico en general. Llega a Cali, procedente de Nueva York, llegaban los LPs de ese movimiento pachanguero que comenzó a invadirnos. Eso cambió totalmente las costumbres que nosotros los caleños teníamos. El pueblo, solo con su voz es poderoso. El pueblo y su voluntad. ¡Ay! Un pueblo que ríe y goza. ¡Esto es Cali! ¡Esto es Cali! ¡Muévete, muévete! Caminante, no hay camino. En los años 60 la salsa llegó para quedarse en Cali. Llegó al mismo tiempo que llegaron la música de los Beatles, de los Rolling Stones, al mismo tiempo que llegó el hipismo, al mismo tiempo que llegó la primera revolución femenina, al mismo tiempo que llegaron las influencias de la revolución cubana, al mismo tiempo que surgen las primeras las guerrillas de los años 60, particularmente dos, creadas hacia 1963, 1964. Y en esa década de los 60 también surge el nadaísmo como un movimiento poético, disidente, disruptivo en la escena nacional, y se van a desarrollar los festivales de arte en Santiago de Cali. Esta confluencia de distintos ambientes, de distintas esferas y de distintos factores estéticos y culturales va a marcar la ciudad, porque va a encontrar una ciudad en formación, receptiva a todas estas influencias benéficas que se van a esparcir como semillas regadas por el viento y que están preparando el ambiente para lo que vendrá después con los Juegos Panamericanos, el movimiento de la cinefilia, los cineastas y todo lo que pasa en los años 70. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Rico Freud! El cuento de la caña, el cuento del azúcar, el cuento de la caña, el cuento del azúcar. Cuando llega el asunto del agualulo, nosotros ya éramos mayorcitos. El agualulo se hizo para más que todo las menores de edad. Los agualulos para nosotros, desde la época del 60 hacia abajo, son los bailes que se hacían de cota. Que la cota en el momento era 10 pesos o 15 pesos, podía llevar su aguardiente o lo que quisiera tomar en ese momento. Yo comencé a asistir a los bailes de agualulo en ese momento, cuando tenía como 14 años, y realmente para mí era muy importante porque en esos bailes lo lideraban los hombres. En ese momento la edad mayor de edad era 21 años, entonces ellos no podían ir a ningún grill. Entonces inventaron eso, el agualulo, para poder desarrollar el baile, que ese ha sido el que ha mandado aquí en Cali. Pero había un espacio muy significativo, que era cuando una mujer bailaba con varios parejos al mismo tiempo. Y poder salir de esa faena pues bien y haber quedado bien ante todos los parejos era lo más importante como mujer en ese momento. Ellas se sentaban primero y miraban quiénes eran los que bailaban mejor, y a eso eran los que escogían para bailar. No era el más bonito, sino el que mejor bailara. Aparecen grandes bailarines como Evelio Carabalí,
el suave, el complicado de Avianca. Allí sí se bailó lo que debía de aprender aquí en Cali. Y esto es para todos los pueblos del mundo. En los abuelos de Cazú sonaba, por decir algo, el avión. Sabemos que el avión es un tema muy rápido, muy largo, entonces ya sabíamos que yo salía a bailar con uno de los chicos, pero yo sabía que en un minuto él me iba a cambiar, iba a llegar otro parejo, y todo transcurría en medio de la felicidad, respeto profundo, unas situaciones de mucho confort y donde nos sentíamos bien. Las chicas que bailábamos nos sentíamos bien, nos sentíamos ganadoras. El pueblo y su voluntad. El pueblo, solo con su voz es poderoso. El pueblo. La guaracha, el mambo, el son, el guaguancó, el bolero, son partes de la salsa, sino que es que la salsa en el año 68 que vino Richie Ray ya cambió totalmente porque ya cambió con el nombre de salsa, que lo habían escuchado ellos en un programa en Venezuela, que el animador en el momento dijo, pues estamos en la hora de la salsa, y allí es donde sale la famosa salsa que hoy en día tiene a Cali en la parte turística como la bandera número 1. Pero la salsa se parte en dos partes: la salsa del abrazo y el dominio de pareja, y la salsa acrobática y de espectáculo que hoy en día la conocemos. En los años 60 teníamos una cantidad de influencias externas e internas también, de movimientos y de arte interno, y en términos de música estábamos recibiendo la influencia del rock inglés, del rock americano. Llega a Cali, procedente de Nueva York, en los buques de la flota mercante grancolombiana. Ahí llegaban los LPs de ese movimiento pachanguero que comenzó a invadirnos. Eso cambió totalmente las costumbres que nosotros los caleños teníamos. El hipismo, la onda de las drogas, la minifalda, las pastillas anticonceptivas, todo eso nos llegó en los años 60. Mientras los trabajadores se divertían con la salsa y la música antillana en los bailaderos y en sus fiestas familiares, llega la música de rock, los Beatles, pero también Elvis Presley, toda la influencia del rock and roll, sobre todo a los sectores, a los estratos medios y altos. Teníamos una cantidad de influencias externas e internas también, de movimientos y de arte interno, y en términos de música estábamos recibiendo la influencia del rock inglés, del rock americano, pero también había una fuerte influencia de la música que se oía en los barrios populares. Las dos influencias fueron muy fuertes en términos musicales. En la década del 60 llega a Cali, procedente de Nueva York, en los buques de la flota mercante grancolombiana. Ahí llegaban los LPs de ese movimiento pachanguero que comenzó a invadirnos. Eso cambió totalmente las costumbres que nosotros los caleños teníamos, y adoptamos otra nueva costumbre en el bailar y en el vestir. Nos llegó la pachanga, se revolucionó esto y surgieron los primeros griles. Los años 60 nos abrieron al mundo. El hipismo, la onda de las drogas, la minifalda,
minifalda, las pastillas anticonceptivas, todo eso nos llegó en los años 60. De manera que el consumo nuestro cultural era muy fuerte. No cabe duda, la sucursal es la mejor. Cuenta la historia. Esa apertura al mundo que tuvimos en los años 60, ese movimiento de los festivales de arte organizados por Fanny Miken y por La Tertulia, nos hicieron conocer muchas cosas que estaban sucediendo, sobre todo en América, pero en el mundo artístico en general, tanto que se traía cine de la nueva ola para algunos festivales. Viajaban personas a Buenaventura a traer debajo del brazo las cantidades de LPs que habían encargado en Nueva York, que lo traían los turros. Los turros eran los contrabandistas musicales. De ahí en adelante nacía la competencia entre todos los establecimientos, quién tenía las mejores pachangas, y eso fue la locura en Cali. Entonces ya uno mandaba a hacer su vestimenta especial para estrenar, para ir a bailar los domingos. La llegada del movimiento pachanguero cayó como anillo al dedo, porque era para la juventud que no podía entrar a los establecimientos. Y esto es para todos los pueblos del mundo, para toda la gente que lucha. Luis Carlos Duque el Ganso era un mecánico industrial de la empresa La Garantía. Tenía un taxi particular y le gustaba viajar a Buenaventura a conocer cómo era el mercado de los LPs. Los compraba, los traía a su casa. Un domingo le dio por ensayar sus discos a alto volumen mientras lavaba o regaba el jardín. Los vecinos comenzaron a escuchar y a arrimar a la casa con cerveza en mano a preguntar ¿esa música qué es? Es la pachanga, lo que ha llegado a Cali por Buenaventura. Entonces, eso terminó fue en borrachera. Entonces, a partir de allí, le dijeron, ¿por qué no hacemos otro? Entonces se regó, ya lo hacía el vecino con la música de él. Entonces nació la discoteca ambulante para animar las abuelulos. Entonces ya esa moda se regó por los barrios populares de Cali. La gente ya estaba oyendo música cubana, el son cubano, guarachas y todo, y la gente ya estaba aprendiendo a bailar, con la influencia incluso del cine que se veía en los años 50, de Fred Astaire, Ginger Rogers, y de alguna manera el baile era una especie de producción artística del cuerpo. Cada uno tenía un cierto talento más que otro, entonces habían ciertos artistas que eran de alguna manera adelantados, ¿no? Eran la vanguardia del baile. Donde cualquier persona, yo quería hacer un abuelulo, contrataba a Ganso. Habla Ganso, sí señor. Vea, necesito tal domingo hacer un abuelulo aquí en mi casa. Espera, yo consulto mi agenda. No, estoy ocupado, mantenía la agenda llena. Entonces me separaba el cupo y lo podía hacer en la fecha que tuviera pues pendiente. Y así nacieron. Ya la radio y de alguna manera la industria cultural había hecho posible a cualquiera de la clase que pudiera, ese consumo cultural hizo posible que tanto el rock y la salsa estuviera muy asentado en la clase media, pero también la clase popular podía también oír rock y gozárselo. Yo tenía influencias de rock, sobre todo por Andrés Caicedo, y a Andrés Caicedo le llegaba lo último del rock, alguien lo traía de Estados Unidos y él nos los hacía escuchar. El Cineclub de Cali que hicimos con Andrés y Luis Ospina, antes de que la función empezara, poníamos salsa y Rolling Stones. Y Rolling Stone era por Andrés, porque si hubiera sido por mí, solo hubiera sido salsa. Y esto es para todos los pueblos del mundo. Se dio el caso, por ejemplo, de que en la misma cuadra hacían dos abuelulos. Entonces era una competencia de Ganso contra Happy Life
o La Moderna, otra discoteca ambulante. Entonces la competencia estaba en tener las mejores pachangas y ellos se acostumbraban a borrar el nombre del disco y la orquesta para que otros no copiaran y compraran el mismo disco. Es que los bailes eran hasta las 9 de la noche. De las 2 de la tarde a 9 de la noche. De ahí para todo el mundo para su casa. Agüelulo porque se repartía frescos. Se repartían frescos o daban chicha. Pero durante los años 60 hubo un movimiento muy importante que es el nadaísmo. Era literatura, pero también era irreverencia. Un movimiento poético creado en Medellín por Gonzalo Arango, que tuvo eco en Cali y que permitió que se lanzara públicamente en nuestra ciudad. Porque por un lado había una cierta influencia del dadaísmo, de esos sismos de los años 20 europeos en términos de la postura, de la actitud, de la irreverencia, de la rebeldía. Un movimiento disruptivo, alterno a toda la solemnidad de tradiciones poéticas y literarias conservadoras y muy formalistas contra las cuales reaccionaban los nadaístas. Y eso tuvo eco en la ciudad de Cali. Tanto que uno de los primeros actos con los que se hicieron conocer aquí fue quemar públicamente la novela que era, digamos, el ícono de la literatura vallecaucana, que era La María. Y esto es para todos los pueblos del mundo, para toda la gente que lucha. El pueblo solo con su voz es poderoso, el pueblo y su voluntad. El pueblo solo con su... Otro de los aspectos de gran importancia cultural que sucede en Cali en los años 60 fue el lanzamiento del nadaísmo, un movimiento poético creado en Medellín por Gonzalo Arango, que tuvo eco en Cali y que permitió que se lanzara públicamente en nuestra ciudad. Pues es que el nadaísmo aparece, yo creo que como reacción a la institucionalización de la mentira, que de alguna manera era lo convencional, lo institucional, la mirada burgués, de alguna manera. Entonces el nadaísmo aparece como reacción a esa mentira y es una reacción fuerte en términos de irreverencia, de rebeldía, porque se quiere golpear para que ese golpe haga despertar a la gente. Entonces, por eso son actos de alguna manera inspirados en el teatro Pánico. Ellos responden a los festivales de arte que había organizado la burguesía. En los años 60, junto con el lanzamiento del nadaísmo, se desarrollan los festivales de arte en Cali. Los festivales de arte van a ser muy importantes porque van a influenciar en una generación de artistas jóvenes que se están formando en esta ciudad a través de las artes plásticas, la pintura, el diseño gráfico, el grabado, la fotografía. Pero sin embargo el nadaísmo contestó a esos festivales, a ese convencionalismo que tenían esos festivales. Hay unos artistas que empezaron a mirar la ciudad. La ciudad empezó a ser como un tema y por lo tanto los barrios populares. Entonces fotógrafos como Eduardo Carvajal, como Gertian Balsterman, arte como Fernel Franco, claro que hay que ponerlo en primer lugar, y compañeros de él en la pintura como Ever Astudillo, como Óscar Muñoz, comenzaron a mirar los barrios. Hay una mirada a lo popular ahí. Ya no entonces se retrata los íconos burgueses, sino las figuras del entorno del barrio, de lo popular, con sus colores, pero un poco festivo, esa representación de parte de María La Paz. Al mismo tiempo, está desarrollándose el baile en los bailaderos de los barrios, continuaban los paseos a los ríos y
el fútbol como el deporte popular más masivo, no solo en la ciudad, sino también en el país, pero en especial en Cali, porque por ser una ciudad completamente plana, cualquier calle, cualquier potrero se convertía fácilmente en una cancha. El fútbol y la música antillana inicialmente y la salsa después siempre estuvieron hermanados. En los campos de juego, a la salida del estadio, muchos de los jugadores profesionales de fútbol desde los años 40 y 50 eran bailadores. Recuerdo a Dimas Gómez, puntero derecho del América, muy reconocido en los años 50, era uno de los bailarines más reconocidos en la zona de Tolerancia, junto con Carlos Valencia y muchos más que habían en esa época. Entonces disfrutaban su partido de fútbol en el estadio, dentro del torneo, pero al mismo tiempo después salían a bailar y a gozarse la salsa con sus compañeros de equipo, incluso con los rivales, ¿sí? Que eran rivales en la cancha, pero terminaban compartiendo el mismo espacio y el gusto por la salsa en la discoteca. El cuento de la caña, oye, el cuento del azúcar. Ten cuidado con el azúcar. El cuento de la caña, se te sube y se te va. El cuento del azúcar, esa insulina, mamá. El cuento de la caña, que la caña por aquí. El cuento del azúcar, que el dulce por allá. Meses antes de iniciarse el año 68, el gobierno municipal encargado de la organización de la Feria de Cali hizo contacto en Nueva York para traer a Tito Puente. Viajaron a traerlo para la feria, pero resulta que allá como que le han ofrecido un mejor contrato y dijo, señores, me da pena, no se ha firmado contrato. Entonces se escapó y dijo, no puedo asistir, pero les voy a recomendar un par de jóvenes, que es el furor en Nueva York. Pero ¿cómo así? Sí, en este momentico es la flor y nata de lo que es el ambiente en Nueva York. Se llaman Bobby Cruz y Richie Ray. Y firmaron contrato. La llegada de estas figuras fue una apoteosis. La gente no sabía qué hacer porque le hicieron una publicidad desmesurada por la radio y la televisión. Y inclusive el día del debut, las filas le daban la vuelta al Coliseo Cubierto, que es el Evangelista Mora, donde se presentaron. El primer tema que ellos tocaron como llegada, como preludio a su show, fue un bugalú. La gente dice que Amparo Arrebato, no. El primer disco era un bugalú, pero lo tocaron al ritmo original del bugalú, que es lento. Mi generación conoció una bailarina en el barrio obrero, famosa por su popularidad. Ella estaba en cualquier parte donde estaban los hombres, frecuentaba todos los sitios, ya era totalmente emancipada, no le daba pena ni temor, sino si uno estaba en Fantasia o en la zona de Tolerancia, allá iba ella. Amparo Caicedo Arrebato. Era famosa por su popularidad con la gente, era muy respetada. Ella llegaba donde estaban los hombres y hola, y la saludaban como un amigo y se sentaba en cualquier mesa. Ella viajaba mucho a Buenaventura, viajaba mucho a Panamá, por eso es que en el disco la mencionan, Amparo Caicedo, ¿no? La mulata. Rompe el cuero.